Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Bueno, buenos días, Susana García Robles. Qué placer tenerte hoy en este programa Startup Mentoring and Venturing. Este es el episodio número 44 y es 19 de julio de 2024. ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho, un placer también que pudimos coordinar los horarios, las agendas ocupadas de los dos. Y aquí estoy contentísima y dispuesta a que me preguntes lo que quieras. Fantástico. Bueno, te voy a hacer muchas preguntas porque tu historia es extraordinaria, ¿no? Y ojalá que tu historia anime a otras personas, tanto hombres y muchas más mujeres, que se animen a formar parte de este ecosistema tan bonito que tiene que ver con el mundo del venturing y del emprendimiento global, pero específicamente me quisiera enfocar hoy en todo lo que es el ecosistema latinoamericano o hispanoamericano, ¿no? Como te comenté en alguna oportunidad, Susana, esta es una iniciativa que nace en la época de la pandemia, en la época que Clubhouse estaba de moda, y cuando salimos de la pandemia, la experiencia fue tan bonita que tomé la decisión de convertir aquellas conversaciones informales en algo un poco más formal para tratar de resolver haciendo equipo junto con mis invitados especiales dos cosas que yo creo que pueden mejorar muchísimo en Latinoamérica, ¿no? Que es darle al emprendedor acceso a conocimiento y experiencia para que tenga mejores chances de lograr el éxito lanzando sus emprendimientos y escalando sus emprendimientos. Y por el otro lado, darle la oportunidad al emprendedor latinoamericano a capital, que como tú sabes es la gasolina del emprendimiento. Los emprendimientos que se quedan sin capital o sin dinero, simplemente muchas veces tienen que cerrar sus operaciones porque no está el dinero disponible para que el Dream Team que se forma para sacar un proyecto adelante pueda estar 100% enfocado en atender las necesidades del negocio que están haciendo y de contratar esas personas claves que son necesarias para llevar adelante un emprendimiento que es un desafío gigantesco, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, aquí no solamente entrevisto a gestores de fondos de Venture Capital fantásticos como tú, sino también representantes o presidentes de Single Family Offices que se están animando a invertir en el asset class, y también traigo como invitados a emprendedores exitosos que están sacando adelante un emprendimiento o que vendieron una startup para que compartan la experiencia con la audiencia de este podcast, que es una audiencia latinoamericana fundamentalmente, ¿no? Para la audiencia que nos está escuchando hoy tenemos una súper invitada. Es quizás una de las gestoras de fondos de Venture Capital mujeres más potentes, creo yo, y con más experiencia del ecosistema. Su nombre es Susana García Robles. Susana es Managing Partner de un fondo de Venture Capital que se llama Capria, quizás uno de los más grandes y de más experiencias de Latinoamérica. Entiendo, en base a lo que pude revisar en el website de Capria, que es un fondo que ha manejado y un assets under management de 188 millones de dólares. La tesis de inversión es súper interesante porque no solamente apoya el emprendimiento latinoamericano, sino el emprendimiento global. Ha hecho inversiones en startups de África. Entiendo que también tienen presencia, tú sabes, y han hecho inversiones en Brasil, que a veces, tú sabes, algunos gestores de fondos latinoamericanos excluyen a Brasil. Tienen oficinas en Bangalore, en Yakarta, o entiendo que han hecho inversiones en startups en esas ciudades.
tienen oficinas en Seattle, tienen oficinas en Bangalore, tienen oficinas en Nairobi, aquí en DC, y tú entiendo que estás ubicada en Arlington, Virginia. Entonces, la trayectoria profesional de Susana ha sido súper interesante. Trabajó durante un tiempo en el IDV Lab, en donde tengo buenas amistades y algunas de ellas han pasado por este podcast. Tú estuviste dándole apoyo desde el punto de vista de advisory a ARCAP, que es la Asociación Argentina de Venture Capital, en donde trabajó mucho tiempo mi gran amigo Juan Giner. Y hoy, como comentaba antes, eres managing partner de Capria, que es este fondo de Venture Capital global que está invirtiendo en emprendimientos muy exitosos en la región con bastante éxito, ¿no? Entonces, como te comentaba en alguna oportunidad, Susana, a mí lo que me encantaría tener contigo hoy es una conversación bastante informal. Vamos a hablar de cosas técnicas que tienen que ver con el mundo del venture capital y del emprendimiento, pero antes de entrar en tecnicidades, lo que me encantaría que compartas conmigo y la audiencia es un poquito de tu historia, ¿no? Comenzando de lo que significó para Susana crecer en casa. Me encantaría saber si, por ejemplo, en casa el tema del emprendimiento era un tema importante, si se hablaba del emprendimiento en esas reuniones familiares de almuerzo o los domingos en esas reuniones familiares. Cuéntame si el emprendimiento y la inversión era algo interesante que se conversaba en reuniones familiares en tu casa. Y con eso te doy la bienvenida al podcast de Startup Mentoring and Venturing. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Yo siempre digo que desafío todos los supuestos que la gente tiene para haber acabado donde estoy hoy, ¿no? No, yo nací en Argentina, después, inmediatamente después de graduarme de college, que yo terminé un poco antes college, 2 años más joven de lo normal. Mi papá vivía en Estados Unidos y mi hermana mayor ya estaba casada y empezando a tener chicos. Y entonces dije, bueno, me voy a ir un año, aprovechando que era más joven que el promedio de la gente graduándose, me voy a ir un año a Estados Unidos. Em, Me gradué de filosofía y educación y quiero decir que esto para mí es importante siempre resaltarlo porque hay gente que como que dice como filosofía y educación y estás en el mundo de negocios, ¿no? Bueno, ya llegaremos a ese momento en donde sí estudié para poder ser competente en negocios, pero pienso que el haber estudiado filosofía y educación me ha servido muchísimo en el mundo del emprendimiento y de los negocios porque entiendo a las personas, me interesan las personas como un todo. Yo cuando estoy enfrente de un fundador o enfrente de un gestor de fondos o un potencial inversor, no solo estoy pensando qué es lo que quiero sacar de esta reunión, sino que me interesa conocer a la persona en sí. Y con mi equipo, ya cuando estaba en el IDV Lab o ahora en Capria, es lo mismo. En mi casa, nosotros éramos una casa de mujeres, ¿no? Vivía con mi abuela, mi mamá y somos 3 hermanas. Nunca hablamos de emprendimiento en sí, pero mi madre, que si lo hubieran conocido, ahora se murió hace varios años, pero parecía bastante inofensiva, ¿no? La típica mujer que no había hecho una carrera universitaria para cuidar a sus hijas. em, pero tenía bien claro cómo educarnos y ella siempre nos decía lo mismo. Ustedes tienen inteligencia, aprovéchenla y lleguen cuan lejos quieran. Y la verdad es que mirando para atrás, y muchas veces lo conversamos ya cuando éramos todas adultas, eso fue algo que hizo que las tres tomáramos caminos muy diferentes en la vida, pero que las tres hoy consideramos que hemos logrado nuestros sueños, ¿no? Y que seguimos soñando y trabajando en ese sueño. La otra cosa que siempre nos dijo, que me parece que es un buen mensaje para todos, es que ella siempre respetó nuestras decisiones, aunque a veces no estaba tan contenta, y debo decir que, por ejemplo, cuando le dije que iba a estudiar filosofía y educación, típica mamá, aunque con la perspectiva del tiempo tuvo razón, me dijo, ay, nena, ¿por qué no estudias otra cosa que sea un poquito más productiva? Por ejemplo, economía, un máster de administración. Y yo, típica hija menor,
No quise hacerle caso, la verdad, tengo que reconocerlo, seguí por mi cuenta y a los años ella pudo ver que al final tenía razón. Nunca me lo encaró de nuevo, pero bueno, pero respetaba nuestras decisiones porque decía que lo que ella quería que nosotros entendiéramos es que la libertad tiene consecuencias. Entonces, que podíamos ser libres para elegir caminos que a lo mejor ella no hubiera elegido, pero que entendiéramos que las consecuencias las asumíamos. Entonces, bueno, me fui pensando que iba a estar un año con mi hermana principalmente y el año se terminó en una vida. Nunca más volví a vivir en Argentina. Entonces tuve un problema inicial, que fue, yo había estudiado filosofía, me di cuenta que para tener tenure en una universidad de Estados Unidos era un proceso muy largo y que en realidad no me interesaba. Entonces me metí en el mundo de las non-profits, otra alerta roja, ¿no? Termino en negocios que son for profit y empezaste en non-profits. Pero esa actividad de non-profits me puso de alguna manera ese espíritu emprendedor, que mamá despertó diciéndome: podés llegar a donde quieras con tu inteligencia, podés ser libre, pero asumís las responsabilidades. Entonces empecé a trabajar en diferentes organizaciones que entrenaban a gente joven en temas de leadership, especialmente mujeres. Y ahí organizábamos viajes dentro de América Latina, algunas veces a España, y ese contacto con la gente joven, algunas eran de high school, de la secundaria, como decimos en la Argentina, otras ya eran en la universidad. A mí yo me daba cuenta que me entusiasmaba estar en contacto con gente que tenía la vida por delante. Yo también la tenía porque esto era hace mucho tiempo, pero era siempre un poco más grande que ellas, ¿no? Y, y a eso se sumó que después de estar bastante tiempo en Washington, me cansé de Washington. Washington no era lo que era hoy. Washington había muy poco, me acuerdo, esto solo porque estamos en una charla distendida, me acuerdo que en mi primer aniversario, mi primer cumple, papá y mi hermana me quisieron encontrar un restaurante donde pudiéramos comer milanesas. Imposible. Y hoy pensar que no podés encontrar un restaurante con milanesas en Washington, Maryland o Virginia es impensable, Claro. ¿verdad? Pero en ese momento la cosa estaba bastante diferente y llegó un momento que dije, yo quiero ir a probar otra ciudad. Y New York a mí me atraía por la idea de que New York era más como Buenos Aires, una ciudad más caótica, con mucha gente diversa, etcétera. Entonces me fui a probar fortuna a New York con la mirada así de mi padre, que él trabajaba en el mundo del desarrollo, en la OEA, ¿Qué edad tenías en ese momento? y ya tenía unos 30 años. Ok. Y, y papá me miraba como diciendo, él era mendocino, ¿no? Ay, mijita, ¿a dónde se me va, no? Y yo dije, mira, papá, me lo tengo que sacar del sistema orgánico. Y a mí me gusta New York. Bueno, entonces, de nuevo, cuando llegué a New York, intenté meterme en el mundo del periodismo. Me di cuenta que era súper difícil. Tuve algunas chambitas que me encantaron, pero me di cuenta, no, esto no es lo mío. Intenté meterme en el mundo de la moda, que hasta el día de hoy me encanta. Y tenía una amiga mía ecuatoriana que estaba estudiando en el Fashion Institute y entre las dos soñábamos hacer algo, pero en algún momento eh, y bastante cerca de cuando llegué a New York, me contacté a través de mi actividad de non-profits con una organización que me dio la posibilidad de trabajar como consultora para varios países, se llaman misiones de las Naciones Unidas. O sea, yo nunca trabajé directamente en las Naciones Unidas, pero sí en países que estaban representados en las Naciones Unidas. Esto eran los mid-90s y eh, empecé a trabajar en todas las conferencias globales que tenían sus PrEP
COMS, conferencias preparatorias en New York, y después íbamos a Cairo para el tema de población y desarrollo, a Istambul para el tema de hábitat, a China para el tema de las mujeres, y fuimos a Holanda para hacer unos seguimientos de esas conferencias. Y la verdad yo digo que ese momento, sin saberlo, fue lo que después iba a ser el puntapié para meterme en otro mundo, porque pasaron dos cosas. Primero, fue mi pérdida de la inocencia de lo que eran las Naciones Unidas, y a lo mejor han cambiado, pero te puedo asegurar que mi experiencia fue que de consenso poco, que los países pequeños no tenían una voz escuchada al mismo nivel que los países grandes, y que había mucho sabotaje con dinero. Los países que estaban prestando a otros países diciéndoles: si no votás como nosotros en temas que los países disentían, te vamos a cortar los víveres. Y para mí eso fue wow. Fue por un lado la pérdida de la inocencia, fue casi un PhD en negociación, porque negociábamos los documentos a muerte. Llegábamos, después de haber estado hasta las 3 de la mañana negociando con países que disentían con nosotros, a las 6:30 llegábamos al lugar donde la conferencia pasaba, pedíamos el borrador que se iba a ver, y nos dábamos cuenta que no habían incorporado lo que habíamos ganado hace 3 horas. Entonces, fue algo increíble, hasta el punto que después una de mis jefas en el BID, un día viendo cómo yo negociaba contratos de Venture Capital, me dijo: vos estudiaste abogacía, no lo vi en tu currículum. Y digo: no, no, Sandy, no necesité estudiar abogacía. Tuve 5 años peleándome en las Naciones Unidas y defendiendo diferentes países. Pero en medio de eso también vino no solo la pérdida de la inocencia de lo que era en ese momento las Naciones Unidas, sino también la decisión de que el mundo de los non-profits se acababa para mí. Que yo lo que tenía que buscar era un lugar que tuviera espaldas grandes de financiamiento, mirara a mi región de origen, que había sido bastante vapuleada en estas conferencias, y que podía hacer algo por esa región, pero no asumiendo que yo sabía lo que ellos querían, sino escuchando, que era otro gran problema en estas conferencias. Entonces se lo comenté a un amigo en ese momento que estaba en el mundo de los non-profits, pero súper conectado, y él me dijo: bueno, cuando te toque tu próximo Summer Internship, te voy a presentar a Don Terry, que es el manager de un laboratorio de innovación dentro del BID, que en ese momento se llamaba FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones. Yo dije: perfecto. Arregló una cena. Sé que es largo lo que te voy a decir, pero es que hay muchas perlas acá de cómo las cosas pasan en la vida, ¿no? Entonces, en la cena estábamos este amigo mío, Don y yo. Hablamos de cualquier cosa. Don habló hasta de una tía de él que, pobre, había tenido Alzheimer's, pero él tiene un sentido del humor increíble, entonces me decía que el problema fue cuando se le murió el marido, y en el velorio ella llegó y delante del cura miró al marido y dijo: ¿y este quién es? No lo reconozco. Y que entonces el cura se empezó a poner nervioso y decir: bueno, este es el marido, no es el marido, estamos con el cadáver equivocado, hasta que la familia le tuvo que decir: no, no, no se preocupe, ella está bastante mal, ¿no? Entonces, claro, yo lo debí haber mostrado en mi cara, que siempre, siempre muestra todo, porque al final de la cena ya estábamos por el café. Me dice: Susana, seguro que estás preguntándome y preguntándote qué te pasó, que te hablé de cualquier cosa y no te pregunté qué estás estudiando. Yo ya estaba en ese momento haciendo un Masters de International Economic Policies en Columbia University, ¿no? Entonces él me dijo: te estarás preguntando por qué no te pregunté qué estudiaste, qué curso te gusta más, qué es lo que querés hacer. Entonces, claro, como estábamos tan distendidos, le dije: sí, la verdad, Don me estaba preguntando eso. Dice: bueno, yo creo que leo muy bien la personalidad de las personas. No creas
que no leí tu currículum, lo leí, sé muy bien dónde estudiaste en Argentina, lo que estás estudiando ahora en Colombia, pero eso para mí no me importa. Yo contrato personas, no contrato currículums. Otra gran lección que la quiero decir, porque eso a mí me marcó después cuando me volví manager. Yo contrato personas, no currículums. Ahí yo voy a hacer un paréntesis porque yo creo que vale la pena drill down en lo que estamos Ya, conversando, Susana, porque yo creo que es especialmente importante en esta industria. ¿Ok? ¿Y por qué exacto, es tan importante en esta industria? Porque cuando un fondo invierte en una startup, bueno, esa startup puede estar 5 años, 7 años, 10 años en el portafolio de ese exacto. fondo de venture capital. Entonces forma parte de la familia y del ecosistema micro de ese fondo de venture capital. Lo mismo te pasa cuando estás invitando al PIS a invertir en tu Exacto. fondo. Esos LPs están haciendo una inversión no de corto plazo, sino que No, están haciendo inversiones de largo plazo. Y no solamente es eso importante de cara a lo que es en la parte del deal flow del negocio y la captación de inversionistas, sino también es importantísimo, Susana, cuando estás armando el equipo, ese Dream Team que contigo vas a gestionar ese fondo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante aparte de los tiempos? Porque cuando tú estás invirtiendo como gestor de fondo en un equipo de co-founders, ¿ok? Tú realmente no estás invirtiendo en un negocio, tú estás invirtiendo en los jinetes de un negocio que en tu opinión tienen la experiencia y la capacidad para ejecutar exitosamente esa idea de negocio. Entonces, este absolutamente. tema que Ah, tiene que ver con tus estudios preliminares de filosofía y esta experiencia y esta conversación que tuviste con tu amigo Don, creo que es súper importante para cualquier persona que está pensando por primera vez o está pensando seriamente crecer su negocio vinculado con un emprendimiento, con un fondo de venture capital o inclusive invertir por primera vez en un fondo de venture capital o invertir como angel investor en una startup que tiene potencial de convertirse en un gran negocio. Entonces, yo quiero subrayar con favorecente este tema porque es sí, fundamental en esta industria. absolutamente, los negocios son temas humanos y más tarde en mi carrera, cuando ya estaba muy avanzada y daba un montón de entrenamiento a gestores de fondos, me uní en varios de esos cursos, lo invité a George Lerner del Harvard Business School y juntos dictábamos cursos y George siempre les ponía la misma pregunta a los gestores: ustedes apuestan por el caballo o por el jockey. Y él dejaba que todo el mundo dijera, ¿no? El caballo, que era el modelo de negocios, o el jockey, y él después decía, yo siempre apuesto por el jockey, porque el caballo puede estar cansado, pero el jockey puede manejar ese cansancio. El caballo puede empezar a desbocarse, pero un buen jockey puede retener las riendas, pero el caballo puede ser excelente y con un mal jockey no acaba la carrera. Pero Sí, bueno, volvamos a esa cena, entonces bueno, quedamos, hice un internship en el verano. Por supuesto, dado mi background, me pusieron en la parte de grants del FOMIN, pero con mucho intraemprendimiento y agency, ¿no? Yo me hice súper amiga de la jefa de la unidad de inversiones, de la gente, escuchaba todo lo que estaban haciendo y al final del verano le dije a Don, me encantaría volver, pero me encantaría volver a la unidad de negocios. Y él me dijo, bueno, hoy por hoy estamos haciendo el presupuesto, voy a incluir, pero hoy no tengo una posición para ti. Le digo, no importa, me falta todavía un semestre en Colombia. En ese semestre nunca visité tanto a mi familia de Washington como en ese semestre. ¿Por qué? Y esta es la lección también. Si uno quiere algo, lo tiene que perseguir. Entonces, de golpe, empecé a visitar, me tomaba el famoso o infamous Peter Pan Bus de New York a Washington porque no tenía dinero, horrible, llegaba totalmente así, necesitaba volverme a componer y aparecía, y yo sabía, Don era una persona súper ocupada, que iba a tener solo 5 minutos.
pero ese ponerle mi cara y decirle: "Hi, Don, estoy visitando a mi familia y pasé justo por acá", nada que ver porque mi familia vivía en Virginia y el BID está en Washington, D.C. Pasé por acá para saludarte, para ver si hay algún progreso, y la respuesta siempre era: "No, no, but don't worry, estoy trabajando en ello". Así pasó todo hasta diciembre, me fui un mes de vacaciones a Argentina, volví, tuve que ir a mi última misión relacionada con las Naciones Unidas en La Haya, y cuando volví, de golpe me llaman por teléfono y me dicen: "Hay una posición, el presupuesto del BID aprobó una posición para ti, podrías empezar el 1 de marzo". Entonces dije: "Absolutamente sí". Okey. No te miento, a las pocas horas me llama, porque yo justamente estaba buscando también en otros lugares, obviamente, Claro. me llama un amigo de mi hermana mayor que me dice: "Si te interesa trabajar a mi compañía", que era del sector privado en tecnología, nosotros trabajamos en Ghana, en Guatemala, en otros lugares, feliz de tenerte. Me daban 5 veces más el salario ofrecido por el BID. Entonces le dije: "Bueno, déjame pensarlo". Rápidamente volví a llamar al BID, intenté negociar con Don un salario mejor y él me dijo: "Mira, Susana, si venís al BID te vas a dar cuenta que los presupuestos, una vez que se aprueban, no son cosas que se mueven. Em, Creo que te conozco", y esto fue también, ¿no? Lo que es conocer a las personas, porque la estacada que me dio en el corazón fue perfecta, ¿no? Me dijo: "Pero Susana, mira, yo creo que te he llegado a conocer a través de estos meses en contacto, y que casi estoy seguro de lo que vas a elegir, pero independientemente de eso, sigamos siempre en contacto, fue un placer", qué sé yo. O sea, él no hizo un push, pero me hizo pensar: "Te conozco un poco, creo que sé lo que estás buscando". Y literalmente, Nacho, colgué y hice como en mi mente, en ese momento en un papel así roñosito con una virome, puse lo que el Innovation Lab me puede dar y lo que esta compañía me puede dar. Y aunque la compañía era súper interesante, lo más importante que esa compañía me podía dar era 5 veces el salario inicial del BID. El BID me iba, yo me acuerdo que lo pensé como, tengo esa corazonada que el BID me iba a dar la oportunidad de realizar un sueño que ahora ya era grande, devolver algo a mi región, estar en contacto con gente joven, etcétera. Entonces, al día siguiente llamé y dije: "Okey, me voy para allá". El 1 de marzo empecé, esto era el año 99, por eso este año cumplo 25, no de edad, sino de años en Venture Capital. Y Maravilla. aquí empecé. Y empecé, que Ahí también te es voy a hacer nuevamente un paréntesis, ¿no? Y okey, en la medida que vas a ir conversando, te voy haciendo paréntesis de cosas que sí, yo creo sí, que son muy importantes resaltar, ¿no? sí, Em, una de las cosas que yo converso mucho aquí en casa, pues lo converso con mi esposa, lo converso con mis hijos, pues lo conversaba con mis sí, abogados cuando manejaba el escritorio Imerio Urdaneta en Venezuela, y todos los emprendedores y las personas que de alguna manera forman parte de mi ecosistema, sí, claro, es lo importante que la gente tome sus propias decisiones, ¿no? Y que a pesar de que uno esté consciente como mentor, como papá, como esposo, como jefe, de que la persona está tomando la decisión equivocada, dejar que las personas tomen sus decisiones, porque normalmente la decisión de la que la persona está evaluando está muy conectada con lo que realmente le apasiona a la persona y le permite a la persona ser feliz. Y ese análisis que tú hiciste de poner en un papelito, en una columna, las cosas, los pros y los contras de cualquier decisión, es algo maravilloso. ya, Independientemente de lo que sea el resultado de la decisión, si fue una buena decisión, fantástico. Pero si fue sí, una mala decisión, fantástico también, porque se te uno equivocaste. aprende, De ahí claro, vas a aprender muchísimas cosas que van a ser muy valiosas de cara a otras decisiones, quizás más importantes que vas a tomar después en el futuro, ¿no? Entonces, uno como gestor de un fondo en donde estás interactuando con co-founders de las startups de un portafolio, esa política creo que es muy importante, porque al final tú tienes que dejar que esos jinetes sean los que tomen las decisiones y lo máximo que puedes hacer es dar consejos. Porque, exacto, ¿me entiendes? Entonces, este es un tema muy importante que hay que tenerlo en cuenta cuando uno toma la decisión de gestionar un fondo de venture capital. Deja que los muchachos tomen sus decisiones,
y aconsejar. Exacto. Y la verdad es que mis 20 años en este laboratorio de innovación, especialmente los primeros 10, fueron una escuela en cómo se innova y cómo hay que aceptar los fallos como parte o los fracasos como parte del proceso de innovación. Don y mi jefe inmediata eran personas que me dieron una rienda larguísima y lo único que querían era que si yo metía la pata o algo no salía bien, y por supuesto que muchas cosas no salieron bien, fuera y les contaran qué aprendí de eso que no salió bien. Y con eso estaba todo perfecto, no había ningún castigo por no haberlo hecho bien, sino lo que a ellos les interesaba es decir, bueno, y entonces, ¿cómo podemos mejorar el proceso para la próxima vez? Lo que logró que yo me volviera dentro de un banco de desarrollo una intraemprendedora, porque a mí me dejaron mapear cómo básicamente la tarea era, cuando se fue esta persona española que decidió, estaba a cargo de Venture Capital en ese momento, pero a los pocos meses que yo llegara, él decidió irse a Bolivia, a otra parte del BID, y yo le dije, Ernesto, ¿ahora qué hago? Y me dijo, pues Susana, ahora toma las riendas, es tu oportunidad. Entonces yo dije, ok, ahí voy, and catch me if you can. Entonces yo fui y le dije a mi jefa, quiero pensar cómo desarrollar la industria, que en ese momento decían capital de riesgo, a mí no me gusta eso, sino capital emprendedor, desde todos los ángulos, con los grants que podemos dar para favorecer un ecosistema de innovación y emprendimiento, con las inversiones en fondos. Y ella me dijo, ok, entonces estos 20 años, cuando ya era la cuenta que ya me estaba yendo del BID, hubo mucha reflexión de lo que es estar en un ambiente de innovación. Invertí en 90 fondos de capital semilla y emprendedor. Apoyé el nacimiento de casi todas las asociaciones de Venture Capital de la región, incluyendo LAVCA, que fue como mi primer hijo, ¿m? Y por muchos años estuve en el board. Este año ya dije, bueno, basta, hay que conseguir sangre nueva y me fui, pero sigo como senior advisor. Aproveché para hacer un montón de programas para inversores ángeles. En el 2012 creé We Exchange, que era un programa que ahora se ha quedado en el BID, increíble para mujeres emprendedoras en tecnología, en STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Después, ya cuando sabía que me iba, porque yo me puse el 2020, me voy, en el 2019, en diciembre, creé con mi amiga Marta Cruz, que también a la cual yo había apoyado en sus fondos en XTP 1 y 2, creamos WinVest, que era la otra cara de la moneda, congregar mujeres inversoras de la TAM al comienzo, ahora está en España y en Estados Unidos, que invierten parte de sus activos bajo administración en América Latina. ¿Los invierten solo en mujeres? No, pero el hecho de tener mujeres en equipos con hombres y mujeres socios cambia la dinámica y abre un poco más el embudo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ahí la gran idea es, yo podría haber estado en el BID y pensar, empiezo mi carrera burocrática, cómo seguir adelante, volverme jefa, representante, lo que sea, a mí eso no me interesaba. Incluso cuando fui finalmente promocionada como Chief Investment Officer, lo fue después de 3 veces que esquivé el bulto y el presidente en ese momento me llamó y me dijo, te va a llegar una invitación y quiero que la pienses bien. Entonces, como yo ya sabía cuál era la invitación, le dije, no la tengo que pensar, acepto encantada. Pero de alguna manera, cuando salí de ese piso 12, yo dije, esto no es lo mío. Y con todo respeto a todos los que son parte de la alta administración del BID, porque se necesita, pero yo quería estar en el campo, quería ver la realidad de los fundadores, quería ver la realidad de esos gestores a los que apoyaba. Yo dije, más tarde o más temprano yo me estoy yendo.
Y así fue. Y así fue como encontré mi camino de una manera muy relajada a Capria, porque Ahí te voy a hacer otra paréntesis, entonces, antes de ok, que entremos a hablar de Capria, porque creo que es eh, un tema también súper importante en este ecosistema y en este mundo, ¿no? Que es la disposición a vivir la aventura, ¿no? A ser curioso, a salirse del comfort zone, ¿no? Muchas personas que a veces tienen perfil emprendedor y que pueden hacer muchas cosas interesantes en su vida, toman la decisión de como dejar eso a un lado y quizás no ser 100% feliz por el susto de lo que significa emprender. sí, Porque todo está por definirse, no tienes oh, la bola de cristal que te permita saber cuál va a ser el resultado de esa iniciativa, ¿no? Entonces, me da curiosidad o me encantaría que compartas un mm, poquito más detalles de esa cultura o ese gusano emprendedor que tienes por dentro que te animó a recorrer el mundo, ¿ok? En distintas oportunidades, en las distintas responsabilidades que has tenido, y qué tan importante es para esas personas que por primera vez se están planteando la idea de lanzar un negocio o de montar un fondo de venture capital. A ver, y creo que un elemento importante es aceptar justamente lo que tú dijiste, que cuando uno empieza a sentirse cómodo en lo que hace, debería generar una alarma roja y hay que buscar un stretch exercise. Entonces, yo, por ejemplo, lo que logré fue, en un momento dado, en el 2012, ya bajo otra manager, Nancy Lee, empezamos a poner un lente de género a todas las actividades del FOMIN. Pero de nuevo, Nancy lo que dijo es, quiero que cada uno que tiene a cargo una unidad venga y me cuente cómo lo van a hacer. Entonces, bueno, cada uno hizo lo que pudo. Yo tomé eso como, esta es mi oportunidad. Entonces, ya a esa altura, imagínate, llevaba 13 años siendo la única mujer en comités de inversión, la única mujer inversora, la única mujer. Era algo increíble, ¿no? O sea, yo decía, ¿dónde están las mujeres? Y todas las compañías en las que habíamos invertido a través de los fondos, si había un 0,05% de una mujer en el equipo, era mucho. Entonces yo llamé a mi equipo y dije, bueno, acá hay que hacer algo para crear oportunidades para mujeres en tech. Por 6 meses, con una chica consultora española que hoy está en una fintech en Alemania y también en España, que era super pilas, Mónica, a quien siempre quiero reconocer como cofundadora de We Exchange, las dos nos metimos, esto en horas extras, ¿no? Porque mientras tanto ya teníamos como 50 fondos, bueno, de todo hacíamos, pero empezamos a decir, tenemos que consultar con The Wisdom of the Crowd. Empezamos a tener llamadas con gente de Europa, de Estados Unidos, de América Latina. ¿Cómo podemos hacer esto? Ustedes están viendo mujeres emprendedoras. ¿Cuáles son los obstáculos? Empezamos a viajar y a tener focus groups. Y, por ejemplo, íbamos a Uruguay, un país a quien adoro, y yo veía que en ese momento, 2012, las mujeres me decían, acá es muy difícil, los roles no se nos dan, etcétera. Bueno, yo anotaba todo. Después me iba a Argentina y claro, las argentinas porteñas, debo reconocer que no me fui a otras provincias, somos un poco imposibles, lo puedo decir porque soy porteña, ¿no? Entonces, pero era increíble ver la diferencia, porque las argentinas me decían, ¿y yo por qué me voy a sentir menos porque soy mujer? Al contrario, cuantos menos hayan, resalto más. Yo decía, bueno, esto está muy bien porque lo están usando de una buena manera, ¿no? Y de ahí sacamos lo que fue el plan de negocios de esta startup que se llamó We Exchange. Las mujeres necesitaban entrenamiento, necesitaban visibilidad, las pusimos on stage con un jurado internacional a hacer el pitch. Y al principio todas las mujeres me decían, mi cofundador habla mejor inglés. Me dice, no me importa nada, la que va a estar en el stage vas a ser tú. Empezamos a trabajar con Silvia Torres Carbonell de la Universidad Austral, gran amiga mía, madre de las emprendedoras de América Latina,
un programa de mentoría para darles a las chicas y después empezamos a hacer podcast, empezamos a realmente trabajar todo el tema de decir, existen, ustedes tienen que encontrar a estas mujeres. Ahora, me acuerdo yendo, el primer evento grande que hicimos fue en el 2013, en noviembre, y cuando estaba yendo, Mónica había ido un poquito antes con otra consultora española, Rebeca Granda, encantadoras los dos, y de golpe me escriben y me dicen, Susana, estamos locas, y si vienen solo una de las emprendedoras, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, esta es la aventura en donde nos metimos. Y la verdad es que obviamente, aunque tuve apoyo del BID, no fue hasta que WeExchange estuvo súper probado que el BID tomó nota de esto. Entonces, de nuevo, por un lado fue bueno, me dejaron correr sola, me hicieron muy emprendedora y solo lo tomaron más cuando sintieron que no era un gran riesgo, lo entiendo, la primera, la segunda vez hubiera podido explotar, las dos primeras veces lo hicimos en Miami con la Universidad de Dade Community College, después nos fuimos al TEC de Monterrey, después a Perú, después a Argentina, a Chile, a Paraguay. Paraguay fue el último al que yo participé de una manera desde la organización, porque fue en el 2019 y yo ya me iba. Y después fue el de jarrón, que puede ser parecido a lo mejor la venta de una startup, de dejar mi bebé en el BID, porque obviamente los recursos, y aunque habíamos tenido otras fundaciones apoyándonos, habían venido del BID y en el BID se quedó. Y entonces nuevamente volví a Marta y dije, ¿te acordás, Marta, que vos por NXTP habías creado Emprendedoras LAC? ¿Por qué no hacemos eso también, no? Porque como ya habíamos empezado WeInvest, queríamos de una manera, de nuevo, un poco más libre, porque yo estando afuera del BID no quería estar dependiendo del BID, a seguir esa interacción. Entonces hoy, Emprendedoras LAC, también, por supuesto, que incluye a las emprendedoras de WeExchange, pero trabaja muy de cerca con WeInvest. En WeInvest, por ejemplo, hay como 25 de las miembros que vamos a ser jurados de la competencia para elegir las que van al WeExchange del BID en octubre, que va a pasar en Buenos Aires, que van a presentar, ¿no? Entonces, hay muy buena relación, estamos en el Advisory Board, pero como que yo quise volver a recrear eso más WeInvest, ¿no? Entonces, es esas ganas de salirte de tu zona de confort. Y lo de Capria fue, de nuevo, salirme. Yo sentía que de América Latina me lo conozco como la palma de mi mano. Obviamente siempre se puede conocer más, pero me fascinó la idea de poder, con mi conocimiento, ver cómo crecer los ecosistemas de África, qué podríamos hacer en Vietnam, en Indonesia. Ayer estuve hablando con una de nuestras socias allá que está muy interesada en entender lo que nosotros hicimos en WeInvest Latam, porque ella está creando algo en Indonesia. Entonces, claro, ese fue el último empujón para salirme del BID. ¿Y qué tal si me voy a otras regiones? Sí. Bueno, yo estaba viendo ahí la historia en un timeline de Capria y veo que es un fondo que nace pues en el 2012, tú entras más tarde. Me da Sí, curiosidad cómo surge la invitación a que te incorpores como partner, o quizás no como partner inicialmente en Capria, cómo sí, evolucionó tu carrera dentro de lo que es el de fondo de Capria. Venture Capital. Creo que es importante cómo te convencieron, qué viste en esos partners que te llamó la atención porque y seguramente muchas cosas que estaban muy alineadas con eso que te apasiona y que te gusta hacer. Cuéntanos esa parte de la historia. ¿Cómo surgió esa oportunidad? A ver, conocí a Juan Luis Palma, que en ese momento era director de América Latina, y a Will en los eventos de América Latina de la industria. Y eso es bueno porque fue súper relajado. Yo estaba en el BID, ellos estaban en Capria, hola, pero Will cada tanto me llamaba y me decía, ¿sabes qué? Con tu track record en apoyar estos temas de género, nosotros estamos pensando esta actividad, ¿me podrías revisar este documento? Sí, claro, por supuesto. Después al tiempo me decía, ¿sabes? Me encantaría ver cómo es tu track record como fondo de fondos, cuáles son tus lecciones aprendidas. Sí, por supuesto.
sabéis, Susana, vamos a tener un retreat para nuestros fan managers de América Latina y como vos tenés tanto en América Latina, quisiéramos que fueras nuestra invitada especial. Es en Mérida, justo es antes de una conferencia que vos vas a ir. Le digo, por supuesto. Y ahí está la lección. Uno, para recibir, tiene que dar en este ecosistema. Entonces, yo di mucho, también gané, porque siempre de hablar, después de hablar con Will y demás, siempre me quedaba algo, ay, qué interesante esto, etcétera, ¿no? Entonces no fue one way, fue two ways. Entonces, una de esas veces en las que estábamos hablando relajadamente, yo ya al comienzo fue muy gracioso, ¿no? Porque cuando Will me buscó, como buena argentina un poco directa, pero también con tantos años en América, pero que a él le encantó, dije, mira, Will, te quiero aclarar una cosa. Yo desde el BID no invierto en fondo de fondos. Y en ese momento Capria, para su estrategia global, era un fondo de fondos. Era híbrido, fondo de fondos e inversiones directas. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Em, y él me dijo, no, 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 si yo no te estoy buscando para inversión, estoy buscando para intercambiar conocimiento. Y a mí eso me encantó. Entonces, bueno, en una de esas tantas llamadas, en el 2019, le dije, ¿sabes, Will? Te quiero dar mi email personal y mi teléfono celular, eh, porque de alguna manera sé que me voy del BID y no quiero que un día me llames o te rebote el email. Entonces él me dijo, bueno, sí, súper interesante. Y al día siguiente, no fue muy perezoso en esto, me dice, ¿tenés un minuto para hablar? Y digo, sí, claro. Me dijo, ¿sabes qué? Estuve pensando que nosotros hemos estado buscando cómo incorporar un partner que sea mujer, un partner con experiencia. Nos encantaría invitarte a Capria. Fantástico. Y yo le dije, bueno, sensacional, pero como te imaginás, llevo 20 años en la industria, Capria no es mi única opción, déjame pensarlo y te contesto. Y cuando le contesté, y esto también quiero tomarme un poco de tiempo porque habla mucho de esa cultura de Capria, le dije, mira, Will, yo ya había aceptado al irme del BID estar un año apoyando a Lapka en un proceso de transición cuando Lapka se estaba mergiendo o merging con Empea, hoy se llama GPCA. Entonces le dije, yo solo podría trabajar a mitad tiempo en Capria y preferiría ser venture partner como para usar ese tiempo para conocerlos. Entonces, bueno, al principio, obviamente Will estaba un poco decepcionado y me dijo, bueno, ¿cómo medio tiempo y venture capital, venture partner? Y digo, mira, venture partner va a ser muy bueno, no voy a ser el venture partner que aparezca en tu website y no me meto, sino que yo cuando me meto con todo y no quiero parecer muy diva, pero si hiciste algo de due diligence, mi medio tiempo va a ser como un full time. Entonces, pensalo. Y ahí se rió y me dijo, bueno, tengo que decir que mi due diligence, eso es lo que me dicen todo. Si conseguís 2 días y medio de Susana, van a ser como 7 días, ¿no? Entonces digo, bueno, let's try. Entonces, bueno, así empezamos. También lo gracioso que siempre lo digo, y me dijo, bueno, y eventualmente nos encantaría que te mudaras a Seattle. En ese momento, los dos headquarters que hasta el día de hoy permanecen eran Seattle y India. Dije, ni hablar, odio el clima de Seattle. Tengo a mi hermana a 15 minutos mío. Mi marido tiene una vida acá entre Arlington y Washington. No, ni de lejos. Esto es un deal breaker. Entonces, de nuevo dijo, ok, ok. A mí me parece que sería bueno. Digo, no, no, yo viajo a Seattle cuanto quieran, pero yo no me mudo a Seattle ni de lejos. Entonces, así No, empezamos. hay que hablar las cosas claras desde el principio, ¿no? Para no Bueno, crear hay que falsas saber expectativas. negociar. Yo Claro, por esto se supuesto. los digo mucho a las mujeres a las que le ofrecen un partnership. Les cuento esto y les digo, tenés que poner todas las cartas sobre la mesa. Claro. Hay que saber decir, esto a mí no me va, y bueno, y si es un deal breaker, es un deal breaker. Entonces, bueno, empezamos así, em, y a los pocos meses, a los 5 o 6 meses, Will me llama y me dice, bueno, has estado participando como si fueras una socia.
hemos tenido momentos en que tú nos cuestionaste o preguntaste cosas que para ti eran muy importantes y cuando me llamaste me dijiste, dependiendo de lo que resolvamos en esta conversación, esto puede llegar a ser un deal breaker o no. Creo que salimos bien con flying colors, aceptar ser partner. Entonces ahí dije que sí y el año pasado me convertí en managing partner. Qué Entonces, ¿qué es lo que me gustó de Capria? Yo venía de estar en el banco donde el tema de impacto era súper importante, para Capria también, pero los dos, tanto Capria como yo, no el BID, habíamos llegado a la misma conclusión de que impacto era una palabra que se abusó y se enlodó mucho. El impacto de golpe empezó a ser, impacto era filantropía, impacto era, está contento si invertís $1 conmigo y te doy 20 centavos de retorno, impacto era, invierto $1 y te doy $1 de retorno, impacto era, invierto $1 y te doy 150 de retorno, estaba muy mareado el tema. Entonces, los dos teníamos esa visión de decir, no vamos a perder nuestra ADN de querer hacer cosas que tengan un impacto. Tiene impacto invertir en el sur global, tiene impacto invertir en compañías que ofrecen productos y servicios para mejorar los negocios y la vida de gente que está en la clase media y en el rising middle class, no el top 1%, no los indigentes. Entonces, todas esas cosas me encantaba que hablamos de género y yo les dije, miren, yo espero que ustedes entiendan que invitándome a ser partner, yo no voy a ser flor en un florero en el medio de la mesa. O soy equal partner o esto no va porque no soy, no creo en las cuotas y no soy una decoración de nadie, ¿no? Y entonces se rieron y me dijeron, bueno, en los 6 meses que has estado como venture partner, creo que te hemos dado amplia libertad de mostrarte que no te estamos buscando como una cuota, pero sí que nos interesa que seas mujer de una de las regiones donde invertimos, que tengas 20 años bajo tus brazos de experiencia, todo eso es lo que nos ha llamado la atención. Entonces, bueno, Capria chequeó muchas de las cajitas que yo quería. Conmigo, el 1 de marzo se ve que son momentos sísmicos en mi vida porque empecé en Capria el 1 de marzo del 2020 y como yo digo, conmigo empezó la pandemia. Me encontré una compañía que ya era global y virtual, entonces no tuvimos que adaptarnos a la pandemia, ¿A sí dónde están tuvimos. ubicados tus socios? ¿Cómo? ¿Dónde están ubicados tus socios? Dave y Will están en Seattle. Hoy tenemos una socia mujer en Nairobi, un socio hombre y una CEO en Bangalore y tenemos gente en Yakarta, en Brasil, en Buenos Aires, en México, en Nairobi, yo en la costa este. Entonces, obviamente que ya teníamos todo, ¿no? Las herramientas tecnológicas, Slack, Zoom, Google Meet, WhatsApp, you name it, we had it. Pero el challenge fue cómo mantener el espíritu de un equipo que ahora se veía menos, porque había más gente en Seattle, pero decidimos, el que quiera volver a estar con su familia ya no tiene que estar en Seattle, el que quiera irse a otro lugar, que a lo mejor le dé más respiro en medio de esta pandemia también. Entonces, Seattle empezó a perder importancia. Hoy solo hay 3 personas, los 2 socios y el senior VP de finanzas en Seattle, y nos interesa mucho más crecer las compañías en los lugares donde invertimos. Entonces fue una experiencia magnífica todo lo que tuvimos que hacer durante los años de la pandemia. Y como ese primer fondo global se había ido un poco fuera de la estrategia de lo que fue el origen de Capria. El origen de Capria fue en India, con 2 fondos típicos de Venture Capital, Seed y Early Stage. Y cuando empezó a ser conocido, todo el mundo le empezó a preguntar a los partners, ¿y qué pasa en África? ¿Y qué pasa en Latam? ¿Por qué no tienen esto en Indonesia? Y de ahí salió la idea de que no había todavía suficiente manpower para
tener headquarters o gente en todos estos lugares que hoy tenemos, pero si el primer fondo global salía como un híbrido de fondo de fondos, íbamos a tener gestores que iban a hacer nuestros oídos en la región, con los cuales íbamos a coinvertir en compañías. Entonces, yo viví toda esa etapa de entrar cuando recién estábamos empezando a invertir en fondos y en compañías del fondo 1 y de pensar el fondo 2 global, que hoy estamos en proceso de fundraising. Y al pensar en el fondo 2 global, ya teníamos a esa altura unos 19 fondos invertidos, ya teníamos gente en estos tech hubs donde invertimos, entonces ya sentimos que volvíamos a poder estar mucho más enfocados en lo que es nuestro sweet spot, apoyar a los fundadores en etapas desde pre-Series A A+, ¿no? A que cristalicen sus compañías. Mientras que nuestros socios fund managers, muchos hacen pre-seed o seed hasta series A, entonces seguimos invirtiendo con ellos, pero ya tenemos un montón de personas en los lugares donde son nuestros tech hubs que pueden también crear pipeline más orgánico, ¿no? A través de los eventos, a través de estar conectados con otros fund managers, con otros fundadores, ser jurados en pitch competitions, lo que hace cualquier fund manager, ¿no? Entonces, eso ha sido para nosotros súper importante. Nuestros tech hubs en América Latina son Brasil y México, no porque no podamos invertir en compañías de otros lugares, sino porque pensamos que esos dos son como el epicentro de donde todo lo que está pasando. Pero Buenos Aires, Bogotá, Santiago son importantísimos. En África, nuestros tech hubs son Nairobi, Lagos y Cairo. Podemos invertir en compañías que están invirtiendo en otros lugares, por supuesto, y tenemos ya muchas de Cairo que están moviéndose a Arabia Saudita, Dubái, nos interesa mucho ese movimiento hacia el Medio Oriente. En India, nuestro principal tech hub donde tenemos el headquarter es Bangalore, pero también vemos otras ciudades como Delhi, como Hyderabad. En Indonesia es Yakarta, Vietnam es Ho Chi Minh, pero también somos flexibles. Si de golpe viéramos que uno de los tech hubs empieza a no producir lo que nosotros estamos buscando, ahí podríamos cambiarlo. Ahora, ¿qué es lo que buscamos que también a mí me apasiona? 20 años estando en un laboratorio de innovación, lo que a mí me apasiona de Capria es que estamos siempre como en la frontera de what's next en innovación. Entonces, en noviembre del 2022 vimos que esto que se venía con Generative Artificial Intelligence era un cambio sísmico, oceánico, más importante que la llegada del Internet, que la llegada del teléfono inteligente. Tiene un poder transformador por muchas más décadas y mucho más importante. Entonces empezamos un poco a ver cómo podíamos poner la aplicación de la inteligencia artificial generativa en los modelos de negocios de nuestras compañías en sectores como recursos humanos, job tech, ag, food tech, fintech, edtech, health tech. Creamos un equipo de Value Add que tiene 4 software developers. Whirlpool, que viene con una gran historia corporativa en Microsoft, era uno de los vicepresidentes y viajó por 13 años por el mundo emergente entendiendo, y ahí se enamoró y de ahí salió la idea de crear Capria, entendiendo el potencial de adopción de tecnología de las poblaciones del sur global, y otra persona más, el vicepresidente de Value Add. Entonces, trabajamos con las compañías uno a uno, creando red teams, creando prototipos que los puedan ayudar a ver que una adopción inicial de aplicar, nosotros no invertimos en herramientas o infraestructura de inteligencia artificial generativa, dejamos esas guerras para Silicon Valley, que son de miles de millones de dólares. Entonces, lo que hacemos es hacerles ver que
creando un copiloto, creando un chatbot que es mucho mejor, pueden mejorar la experiencia del cliente, pueden mejorar la eficiencia de sus empleados y eventualmente llegar al tercer paso, que es una compañía que a través de esta inteligencia artificial generativa crea nuevas líneas de negocios impensables hoy y por lo tanto toma también nuevos mercados. Y por ejemplo, en el tema de educación, si pensamos, antes una persona tenía que saber sí o sí inglés para poder acceder a ciertos conocimientos. O francés, por ejemplo, yo aprendí francés porque al estudiar filosofía había mucho en francés y yo inglés ya lo tenía. Hoy hay cuántas aplicaciones que te pueden ayudar, incluso a hablar, aparecer hablándole o a un inversor si eres fundador o a un potencial fundador en árabe, en francés, en lo que sea para mejorar la aplicación, la comunicación, ¿no? Entonces, eso es un campo impensable antes de la inteligencia artificial aplicada. Una Bueno, voy a pregunta que parar. te voy a hacer con respecto a este team de software, ¿no? Esto es un equipo de Un equipo ingenieros de dentro sistemas de de Capria. Capria, empleados de Capria que apoya a las startups del portafolio. Eso es lo que tú Sí, me estás explicando. son consultores, algunos son empleados, otros son consultores. Los software developers están o en India o en el Bay Area, entonces están totalmente al tanto de los últimos desarrollos y que se meten a hablar con el Chief Technology Officer y quien el Chief Technology Officer de esa startup incluya para crear estos red teams, tener como un desafío de un mes para crear un prototipo, empezar a adjudicarlo, ver cómo avanza y qué más se puede hacer. Parece genial, de verdad que es un valor que le aporta Capria a las startups de su portafolio gigantesco, ¿no? Sí. Y me da curiosidad si eso es simplemente valor que todo el mundo monetiza el día del éxito o eso implica un fee No, para las no. startups que forman parte del El portafolio. valor, no. El valor ya se empieza a ver. Por ejemplo, te cuento un bootcamp de coding en India, Masai, que gracias al copiloto que han creado, ahora leen muchísimo más rápido y sin error el mejor fit del currículum de los chicos que aplican, que no tienen que tener tech experience, pero el currículum con eh, lo que el bootcamp va a ofrecer. Entonces, ha mejorado la eficiencia de los empleados de Masai, pero también como compañía, lo que han logrado es que Masai ahora en India ha tenido una propaganda increíble porque hay mucha gente que dice, gracias a cómo Masai está aplicando la inteligencia artificial, antes llevaba semanas después de terminar el coding bootcamp que me encontraran un trabajo. Ahora en días el matching es mucho más perfecto. Entonces, tenés eficiencias de empleados, eficiencia en la compañía. Hay otra compañía, C5 Networks, que trabaja mucho en el área de medicina con hospitales y radiólogos y ha mejorado tanto la eficiencia de el tipo de reportes que los radiólogos hacen, que esta compañía cuando empezó tenía en márgenes de eficiencia operativos un 30%. Después de unos meses de aplicar y trabajar con este copiloto, llegó a 56%. Y están pensando que van a llegar a mucho más para fin de año. Entonces, todos esos son beneficios para la compañía, beneficios para los customers y eventualmente, obviamente, va a ser crear nuevas maneras de trabajar, ¿no? Pero el fondo no le cobra un fee a No, las... no, nosotros tenemos otro tipo de arreglo, que Mm, es más bien por licencia, pero no estamos cobrando porque son startups de nuestro portafolio. Y claro. acá va un mensaje para los gestores de fondos. Ustedes no pueden ser consultores cobrando fees con una startup en la que han invertido, porque uno también tiene que tener suficiente distancia e imparcialidad si llegara el momento de considerar una startup
que tiene que hacerle un write-off, ¿no? Claro. Si la startup te está pagando miles de dólares por consulting, va a haber un conflicto de interés increíble. Es que el tema de los conflictos de intereses hay que verlo con lupa, ¿no? Y manejarlo con pinza. Absolutamente. En el mundo jurídico, en el escritorio, lo veíamos con muchísimo cuidado y esto que estás conversando, en donde le das este tipo de apoyo a las startups, es un tema que hay que verlo con lupa y de Supuesto. manejarlo con mucha atención porque te puede destruir la relación con los co-founders que forman parte, que fundaron pues las startups de tu portafolio. Te hago una Claro. pregunta muy interesante que me surge luego de escucharte, ¿no? Entendí. Vamos a imaginarnos un timeline, ¿ok? Imagínate que en ese timeline hay varias burbujitas y cada burbujita es un fondo de Capria. ¿Cuántas Sí. burbujitas hay? ¿Cuántas de esas burbujitas han invertido en fondos? ¿Y cuántas de esas burbujitas han hecho inversiones en startups? ¿Y cuál es la diferencia desde el punto de vista de lo que es gestionar un fondo de fondos a la hora de la selección de los fondos y gestionar un fondo que invierte en startups? ¿Por qué no nos cuentas esa parte? A ver, nosotros tenemos, aparte de los fondos de India que son Capria, tenemos Capria India 1, Capria India 2, Capria India Opportunity Fund y estamos comenzando a hacer fundraising para Capria India 3. Nosotros, como fondo de fondos, invertimos en 19 fondos. Como inversión directa, hicimos 12 en el primer fondo global, llevamos 9 en el fondo 2, 12 y 9, 21, y tenemos treintenas entre India 1, India 2 e India 3. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy hay más inversiones directas que inversiones en fondos. El privilegio que nos da haber sido por un tiempo un fondo de fondos es que tenemos información sobre más de 350 startups que son nuestro portafolio indirecto, no en los que nosotros directamente invertimos, pero invertimos a través de esos 19 fondos. Y eso nos ayuda mucho en todo lo que tenga que ver con el tema de pipeline, ¿no? Y de saber y de comparar a través de las regiones. Nosotros tenemos si sacamos los 5 fondos que son de Capria, tenemos inversiones en 19 otros fondos, más 12 inversiones directas del fondo 1, 9 del fondo 2, 21 y una treintena de los fondos de India. Entonces, el número de inversiones directas es más grande que el número de inversiones en fondos, que hace un buen match con lo que es la experiencia operativa de Will, de Dave, incluso la mía, porque yo habiendo invertido 90 fondos en la TAM, en el BID, conocía a miles de fundadores, sabía las compañías, me las sabía por nombre a todas, lo que les había pasado, las que les fue bien, las que no les fue bien, por qué no les fue bien, qué terminó en write-off, qué no. Entonces, ese conocimiento es fundamental para ser buenos inversores directos en startups. Interesantísimo. ¿Cómo hace un gestor de un fondo de venture capital latinoamericano que, por ejemplo, nace en Chile con el apoyo de Corfo y tiene uno o dos fondos en Chile que toma la decisión de lanzar con sus socios un fondo un poco más grande y hacer el setup del fondo aquí en los Estados Unidos? O sea, ¿qué consejos le podrías dar a esos gestores que tienen algo de experiencia y que están lanzando fondos, bien sea en Caimán, aquí en los Estados Unidos o de repente en Europa, en Luxemburgo? A ver, un gestor de fondo que está todavía por su segundo o tercer fondo es todavía un emerging fund manager, ¿no? Entonces, yo diría que se fije en su equipo. Tiene que ser gente comprometida, los fundadores, pero el equipo que está armando. Que se fije en el nivel de expertise para los sectores en los que quiere invertir y hoy por hoy todo lo que tenga que ver con tecnología. Que sea realista en cuanto a sus redes de contactos. Las redes de contacto son súper importantes en 3 momentos del fondo. Para levantar el capital necesario para que el fondo opere,
para invertir bien, que te presenten buenas startups y para salir a hacer buenas exits. Si uno no tiene una buena red de contacto, olvídate. Te van a llegar solo los second tier opportunities, no vas a poder levantar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nunca subestimar el poder de las redes de contactos. Esta es una industria colaborativa. Hay que colaborar y el que no lo entiende no va. Y yo también diría una cosa que es importantísimo, importantísimo entender que cuál es el tamaño del fondo, aunque no sea el ideal, porque hoy estamos en medio de un winter fundraising increíble, aunque no sea el ideal, cuál es el tamaño del fondo que les permite funcionar bien, retener talento interno, poder hacer más de una ronda de inversión a las mejores, no a todas, sino a las mejores compañías del portafolio, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían, yo digo, mis consejos principales. Y si nos pasamos para el otro lado de la moneda y nos enfocamos en los co-founders, ¿qué consejos pues, le podrías dar a un co-founder que está evaluando, ya validó el modelo de negocio, tiene buenas métricas y está pensando iniciar conversaciones no con un angel investor, sino con un fondo que puede ser más pequeño que el de ustedes o del tamaño de ustedes? O sea, ¿qué es lo que ustedes ven que los anima pues, a considerar seriamente invertir en esa startup? Ya aclaramos que es importante el jinete o el grupo de jinetes, pero ¿qué otras cosas son Exacto. importantes? Hoy creo, después de la burbuja del 2021, que lo que es importante al fundador o al equipo fundador es, primero, que mapee con qué inversores quiere hablar y que sepa antes de contactarlos cuál es el valor agregado además del dinero que ese potencial inversor le puede dar. El inversor, el fundador que yo conocí en el 99 tenía un gran problema, era la soledad. Yo escribí bastante en su momento de la soledad del emprendedor. No había ecosistema. Mucha gente y también entes gubernamentales pensaban que el emprendedor era el niño bien ricachón que por hobby hacía esto. No se daba cuenta los sacrificios de un emprendedor. Hoy un emprendedor tiene aceleradoras, tiene un montón de herramientas de ecosistema y tiene mucho más pool de inversores. Entonces, yo le diría a veces, no es tan importante que te puedan poner mucha plata o mucho dinero, sino dinero inteligente, smart money, que viene acompañado con alguien que te puede ayudar o en tu estrategia directa o abrirte nuevas oportunidades o abrirte puertas comerciales, pero que no vayan por el primero que les guiñe el ojo. Y la segunda parte, súper importante para un fundador, es escuchen a el inversor que no es que quiere aprovecharse de ustedes poniendo una evaluación más baja, es que el 2021 ya pasó. Las valuaciones que tienen no tienen justificación en las unit economics de la compañía, las unidades económicas, los KPIs de las compañías, y que dicen, bueno, levanté dinero de Los Ángeles Inversores, una evaluación de 1 millón. Mi serie pre-A va a ser 50 millones la evaluación. ¿Basada en qué? ¿Cuántos son tus sales, tu revenue, todo? Peanuts, como se dice en inglés. No, eso ya no va más. La burbuja del 2021, aunque diferente a la del 2000, es parecida en el sentido en que se perdió mucho sentido común y mucho hubo no solo fundadores. El problema fue en los inversores que cayeron en la trampa de por querer estar en esa compañía, aceptar valuaciones o incluso promover valuaciones injustificables.
Tal cual. Las cosas cambiaron radicalmente. Para ¿Mm? terminar, Susana, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo se toman las decisiones de inversión dentro del fondo Capria? ¿Es un tema de mayoría? ¿Es consenso? Luego me encantaría que converses un poco o nos compartas, pues, de qué tamaño es el ticket del inversionista que quiera invertir en Capria. Y por último, para Ok. cerrar el programa, ¿cómo ves el futuro? ¿Lo ves de manera optimista? ¿Lo ves difícil? ¿Cómo ves el futuro si tuvieras una Empiezo por calificación? lo último. No Ok. podría haber estado 25 años en Venture Capital si no soy optimista. El futuro se ve bien. La oportunidad del sur global es increíble. La población joven, la adopción de la tecnología, cómo se van a posicionar las economías a pesar de las volatilidades es increíble. Segundo, ¿cuáles son nuestros tickets para un inversor? Nosotros somos un fondo que nos enfocamos en individuos que tienen algún poder, son accredited investors, en family offices, en CVCs, en fundaciones. Entonces los tickets varían mucho. Pueden ser desde 250.000 hasta 10, 15 millones. ¿Mm? Entonces el rango es muy abierto. Y cómo trabajamos en nuestro comité de inversión es una muestra más de cómo Capri es una firma inclusiva, pero no inclusiva con todas las alarmitas de ser políticamente correcta. Nosotros ponemos los memos de inversión que el equipo de esa región escribió con 3 días de anticipación para que todo el equipo global ponga sus opiniones, y cuando llegamos a el comité de inversión, los que votamos son los 5 socios, pero los que hablan primero son el equipo y después hablamos los socios. En principio podría ser que votemos por mayoría 4 de 5. La realidad es que buscamos consenso porque escuchamos mucho. Si yo estoy presentando una compañía, opinando mejor, porque esto pasó en verdad, una compañía de un sector que yo en América Latina había tenido muy, muy malos resultados, en lo que había visto a través de los fondos, y esta era una compañía en India. Entonces, cuando me tocó hablar, yo estaba bastante negativa, ya había puesto esos comentarios, todo. Y sin embargo, el equipo de India y el socio de India me dijo, no, a ver, esto, ¿por qué es diferente en India? Entonces, claro, al final terminé votando a favor y aparte salí habiendo aprendido algo. Y unos meses más tarde estábamos hablando de una compañía en un sector de fintech que en India es como una mala palabra, y en cambio en América Latina, en África, en el Medio Oriente va muy bien. Entonces él, que empezó, ni de lejos deberíamos hacer esto, al final votó a favor y, como dijo, aprendí algo, ¿no? Entonces, pero si llegara a pasar de que no conseguimos que uno de nosotros esté de acuerdo y los otros 4 tienen una gran convicción, lo haríamos. Interesante. ¿Y cuál es la tesis de inversión actual de este último fondo? La tesis de inversión es invertir en compañías desde pre-series A hasta series A más, o sea, pre-series A, series A más, invertir en los sectores, como te dije, ag, full tech, fintech, HR tech, que en India es muy importante todo el tema de job tech, también en ed y health tech, pero fundamentalmente compañías en las que los equipos fundadores vean la ventaja de aplicar inteligencia artificial generativa. No invertiríamos en una compañía que nos diga no me interesa, porque más que el hype sobre la inteligencia artificial generativa, lo que nos preocuparía de ese fundador o equipo fundador es si entiende los tiempos que está viviendo. Sí. Es como haber dicho hace 10 años, no, yo no uso para mi trabajo el teléfono celular, tenemos productores transaccionando en WhatsApp, ¿ok? Entonces, es por eso que no invertiríamos. Buscamos beneficios para el clima, pero no somos un fondo de clima.
justamente por eso de que, aunque tenemos bastante expertise en clima, nosotros buscamos compañías que sean asset light. Y las compañías de clima en general son más asset heavy, bastante relacionadas con temas de gobierno. Ese sector nos parece muy bueno, pero hay otros fondos que se dedican a eso. No, excelente. Yo coincido contigo. Yo veo la oportunidad gigantesca. Estoy feliz de que estamos tú y yo, que somos de una generación distinta de muchos Sí, emprendedores, viviendo y viendo lo que está pasando en este mundo. Yo en el 94, como cuando tomé la decisión de venir a estudiar a los Estados Unidos y hacer mi MBA aquí, me exigieron una laptop. Yo trabajaba en Baker McKenzie y tenía una secretaria que me pasaba, yo hacía las opiniones a mano y me las pasaban en la noche, y al día siguiente hacía como que trabajos claro. manuales, cortaba con una tijera, armaba una opinión, y ver cómo ha evolucionado todo esto y lo que está pasando con la Absolutamente. inteligencia artificial es una cosa increíble. Y yo siempre le digo a la gente, estamos viendo en este momento el tip of the iceberg, o sea, es nada lo que estamos Absolutamente. viendo. Lo que viene es fascinante, Sí. fascinante. Entonces, bueno, La, hay que permanecer sí, muy activo en este ecosistema, ser muy curioso, ver qué es lo que está pasando, estar muy abierto a la innovación, y esto aplica a las empresas familiares también, porque si no se ponen las pilas, no se absolutamente. ponen a innovar y no implementan estrategias de Open Innovation, que son varios podcasts que quiero tener en el futuro, el mundo del emprendimiento va a arrollar esas empresas y las va a sustituir, tan sencillo como eso. Absolutamente, y por eso yo creo que apostamos tanto en el sur global. La población joven del sur global son adopters de tecnología y se adaptan, adapters, porque viven en ambientes volátiles y como consecuencia de ello son innovadores y resilientes. Es así, tal cual. Bueno, Susana, me encantó tenerte de invitada Igualmente. especial en este podcast, Startup Mentoring and Venturing. Yo sé que inicialmente me dijiste que íbamos a conversar una hora nada más, pero estuvo tan interesante la conversa que se extendió. De verdad que tanto yo como toda mi audiencia estamos súper agradecidos por tu generosidad, por compartir toda la experiencia y las historias maravillosas de tu carrera profesional y emprendedora, y ahora como gestora de Venture Capital, que nos has compartido el día de hoy. Y bueno, me quedo muy contento pues con todo este contenido que va a agregar muchísimo valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Un gran abrazo. Bueno, gracias Nacho y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup, o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymeli.com, marca mi agenda Zoom and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.